¿Quién murió primero, Adán o Eva? Esta pregunta que parece tan simple ha intrigado durante siglos a creyentes estudiosos y curiosos porque cuando acudimos al texto bíblico esperando encontrar una respuesta clara descubrimos algo completamente inesperado. La Biblia no lo dice y ese silencio, lejos de ser un error o una omisión accidental, puede ser una de las claves más profundas para entender el mensaje que realmente se nos quiere transmitir. Para comprender esto debemos regresar al inicio de todo, al libro de Génesis, donde se nos presenta a Adán como el primer hombre creado directamente del polvo de la tierra por la acción divina y animado por el aliento de vida de Dios, lo cual establece desde el principio una conexión entre lo humano y lo divino, entre la materia y el espíritu. Posteriormente aparece Eva, la primera mujer cuya creación es distinta ya que es formada a partir de una costilla de Adán, lo que simboliza unidad, cercanía y una relación íntima desde el origen. Ambos viven en el jardín del Edén en un estado de perfección absoluta, sin dolor, sin muerte, sin pecado, en plena armonía con Dios y con la creación. Sin embargo, esta armonía se rompe cuando la serpiente, descrita como astuta, introduce la duda en Eva, cuestionando el mandato divino y presentando la desobediencia como algo deseable. Eva observa el fruto prohibido, lo considera bueno, agradable y capaz de otorgar conocimiento y finalmente lo toma y come. Luego lo ofrece a Adán, quien también participa en ese acto que marca un antes y un después en la historia humana, porque introduce el pecado y con él la muerte, algo completamente desconocido hasta ese momento. Tras esto Dios confronta a ambos. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente y ninguno asume completamente su responsabilidad. Entonces Dios pronuncia juicios que afectan no solo a ellos sino a toda la humanidad. A Eva se le anuncia dolor en el parto y tensiones en su relación. A Adán se le impone trabajo arduo y una tierra que ya no produce con facilidad, pero es en una frase dirigida a él donde se establece algo fundamental: polvo eres y al polvo volverás. Con esto la mortalidad entra en la experiencia humana. Más adelante en Génesis capítulo 5 encontramos un dato concreto: Adán vivió 930 años y murió. Este registro es claro, directo y específico, pero cuando buscamos información sobre Eva encontramos silencio total. No se menciona su muerte, ni su edad, ni las circunstancias de su final, lo cual genera una serie de preguntas inevitables. ¿Por qué se registra la muerte de Adán con detalle pero no la de Eva? Algunos textos antiguos no canónicos sugieren que Eva murió después de Adán, incluso años más tarde. Otros consideran que pudo haber muerto antes debido a las dificultades que enfrentó, como el dolor del parto, la pérdida de su hijo Abel y el peso emocional de haber sido engañada. Sin embargo, estas ideas no tienen respaldo directo en la Biblia y deben considerarse especulativas. Entonces la pregunta cambia: ya no es solo quién murió primero, sino porque la Biblia guarda silencio sobre Eva. Una posible respuesta se encuentra en el propósito del texto. Génesis capítulo 5 no es una biografía completa sino una genealogía cuyo objetivo es trazar una línea de descendencia específica en el contexto del antiguo cercano Oriente. Estas genealogías se centraban en los hombres no necesariamente por una cuestión de valor sino por normas culturales donde el linaje y la herencia se transmitían a través de ellos. Pero hay una dimensión más profunda. Eva no es solo la primera mujer, es llamada la madre de todos los vivientes, lo que la vincula directamente con la vida, la continuidad y el futuro. Además, en Génesis 3:15 aparece una promesa clave: que de la descendencia de la mujer vendrá quien derrotará al mal. Esta idea cambia completamente la perspectiva, porque mientras Adán representa el origen del problema, la desobediencia que trae la muerte, Eva representa el inicio de la solución, la vida que continúa y la promesa de redención. Desde este punto de vista, el silencio sobre su muerte no es un descuido sino una decisión narrativa intencional. El texto no se enfoca en su final sino en su legado. Mientras que la muerte de Adán simboliza el cumplimiento del juicio, la historia de Eva apunta hacia el futuro, hacia lo que vendrá. También debemos considerar que en los textos antiguos el silencio puede ser una herramienta. Lo que no se dice también comunica. Al omitir la muerte de Eva, el relato dirige nuestra atención hacia la continuidad de la vida y la esperanza. Además, en muchas culturas antiguas los registros escritos daban prioridad a los hombres, especialmente en genealogías, lo cual puede explicar en parte esta diferencia. Sin embargo, la Biblia no ignora a las mujeres y en muchos casos les otorga un papel central. Eva es uno de esos casos. Su importancia no radica en cómo muere sino en lo que representa dentro del plan general. Al analizar esto nos damos cuenta de que la pregunta inicial no tiene una respuesta definitiva, y eso puede resultar incómodo porque estamos acostumbrados a respuestas claras, pero aquí el texto nos invita a algo distinto, nos invita a reflexionar, a cuestionar, a ir más allá de la superficie, porque cuando la Escritura guarda silencio nos obliga a pensar, nos obliga a preguntarnos qué significa esa ausencia de información y qué mensaje puede haber detrás. Quizás el enfoque no está en los detalles cronológicos sino en el significado teológico. La muerte de Adán registrada con precisión muestra que la
Advertencia divina se cumplió mientras que el silencio sobre Eva resalta su papel como portadora de la vida y de la promesa. Este contraste es profundo y parece intencional además si consideramos que estos relatos fueron transmitidos oralmente antes de ser escritos. Es posible que ciertos elementos se enfatizaran más que otros. La muerte de Adán como figura central en la genealogía pudo haber sido destacada mientras que Eva fue recordada, principalmente por su rol como madre. Esto no disminuye su importancia, al contrario la sitúa en un plano simbólico aún más significativo. A medida que profundizamos nos damos cuenta de que esta pregunta aparentemente simple abre la puerta a una comprensión más amplia de cómo funcionan los textos antiguos, de cómo se construyen los relatos y de cómo el silencio puede ser tan significativo como la palabra, porque en última instancia la Biblia no es solo un registro de eventos, es un texto con intención, con mensaje, con propósito, y en este caso el propósito parece claro: mostrar el origen del pecado y al mismo tiempo apuntar hacia la esperanza de redención. Entonces, ¿quién murió primero, Adán o Eva? La respuesta sigue siendo desconocida, pero quizás lo más importante no es resolver el misterio sino entender por qué existe, porque en ese vacío encontramos una invitación a pensar, a explorar, a no conformarnos con respuestas superficiales, a reconocer que algunas preguntas no están hechas para ser respondidas fácilmente, sino para guiarnos hacia una reflexión más profunda sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia. Y ahora, después de recorrer todo este camino, la pregunta vuelve a ti: ¿qué piensas? ¿Crees que Eva murió antes? ¿Crees que murió después? ¿O consideras que el silencio tiene un propósito más profundo dentro del mensaje bíblico? Sea cual sea tu respuesta, lo importante es que esta pregunta te haya llevado a reflexionar, porque al final incluso las dudas más pequeñas pueden conducirnos a las verdades más grandes, y en ese proceso de búsqueda es donde realmente encontramos el valor de cuestionar, de analizar y de comprender que a veces el silencio también habla, y cuando lo hace puede decir mucho más de lo que imaginamos. Ahora bien, si seguimos profundizando aún más en esta cuestión, podemos observar que el propio diseño narrativo del Génesis parece dirigir nuestra atención hacia ciertos elementos clave, dejando otros en segundo plano, lo cual no es casual sino parte de una estructura intencional donde cada detalle cumple una función específica dentro del mensaje global del texto. Por ejemplo, el hecho de que se registre con precisión la edad de Adán al morir no solo aporta un dato cronológico, sino que refuerza la idea de cumplimiento del juicio divino, mostrando que la advertencia dada en el Edén no fue simbólica ni metafórica, sino real, concreta e inevitable, mientras que en el caso de Eva su ausencia en este tipo de registros puede interpretarse como un desplazamiento del enfoque hacia su papel dentro de la continuidad de la vida y no hacia su final físico, lo cual abre una dimensión distinta de interpretación donde la figura de Eva trasciende lo biográfico para convertirse en un símbolo de algo mayor relacionado con la esperanza, con el futuro y con la promesa que se proyecta más allá de su propia existencia individual. En este sentido, el silencio no solo deja espacio para la especulación, sino que también invita a una lectura más profunda, en la que el lector debe participar activamente buscando significado no solo en lo que se dice sino también en lo que se omite, lo cual transforma la experiencia de lectura en un ejercicio de reflexión constante donde cada ausencia puede ser tan reveladora como una afirmación explícita. Además, si consideramos el contexto histórico-cultural en el que estos textos fueron redactados, resulta evidente que las estructuras narrativas y genealógicas respondían a patrones específicos en los que la línea masculina era priorizada no necesariamente por una cuestión de valor intrínseco, sino por la forma en que las sociedades organizaban la transmisión de identidad, herencia y pertenencia. Dentro de este marco, la omisión de ciertos datos sobre figuras femeninas no era inusual, sino parte de una convención literaria que sin embargo no elimina ni reduce la importancia de dichas figuras, sino que las posiciona en un plano diferente, muchas veces más simbólico y menos descriptivo, lo cual puede explicar en parte por qué Eva no aparece con el mismo nivel de detalle en los registros de su muerte, sin que esto implique una falta de relevancia. Por el contrario, su rol como madre de todos los vivientes la coloca en una posición central dentro de la narrativa general, siendo el punto de partida de toda la humanidad y al mismo tiempo el vehículo a través del cual se proyecta la promesa de redención que atraviesa toda la estructura bíblica desde sus primeras páginas hasta sus desarrollos posteriores. De este modo, la pregunta sobre quién murió primero pierde parte de su peso cuando se la observa desde esta perspectiva más amplia, ya que el interés del texto no parece centrarse en establecer una cronología exacta, sino en comunicar una verdad más profunda sobre la condición humana, el origen del sufrimiento y la posibilidad de restauración, lo cual nos lleva a reconsiderar nuestras propias expectativas al momento de leer textos antiguos que no siempre responden a las mismas lógicas que utilizamos en la actualidad, donde buscamos precisión, datos
verificables y respuestas directas, mientras que en este caso el valor puede encontrarse precisamente en la ambigüedad, en la apertura interpretativa y en la capacidad del relato para generar preguntas más que para cerrarlas. Definitivamente, lo cual no es una debilidad sino una fortaleza, porque permite que el texto siga siendo relevante a lo largo del tiempo, adaptándose a distintas lecturas, contextos y niveles de comprensión. Así, la figura de Adán y la de Eva no deben entenderse únicamente como personajes históricos dentro de un relato lineal, sino también como representaciones de dimensiones fundamentales de la experiencia humana, una vinculada al error, a la caída y a la consecuencia, y otra vinculada a la vida, a la continuidad y a la esperanza. En este equilibrio se construye gran parte del mensaje que ha sido transmitido durante generaciones y que continúa siendo objeto de análisis, interpretación y reflexión en distintos ámbitos, desde lo religioso hasta lo filosófico, pasando por lo cultural y lo simbólico. Por lo tanto, cuando volvemos a formular la pregunta inicial, ¿quién murió primero?, nos encontramos nuevamente con la misma respuesta: no lo sabemos. Pero ahora esa falta de certeza ya no se percibe como un problema, sino como una puerta abierta, una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando y a aceptar que en algunos casos la ausencia de respuesta es en sí misma parte del mensaje, porque nos obliga a detenernos, a pensar y a reconocer que no todo puede reducirse a una conclusión simple o inmediata, y que en esa complejidad radica precisamente la riqueza del texto que seguimos intentando comprender.